Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por este nuevo día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias porque el disfrute más excelente que es temporero es el que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú diste a tu Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad. Lo resucitaste de entre los muertos para nuestra justificación. Y hoy estás sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, por todos aquellos que quieren acercarse a ti, que tiene que ser a través de tu Hijo Jesucristo. Porque Él intercede por todos aquellos que quieren allegarse a ti. Y lo hacen a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque el nuevo pacto fue ratificado por la sangre que Él derramó. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando en 2 reuniones anteriores a esta sobre Hebreos capítulo 2, donde no podemos tener en poco una salvación tan grande. No la podemos descuidar, pero para conocer lo grande de esta salvación que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, y lo que Él hizo por nosotros, pues es necesario crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y estamos llamados a escudriñar las Escrituras diariamente, para que así vayamos descubriendo esta salvación tan grande. Por ejemplo, antes de nosotros estar en Cristo, éramos hijos de ira. Lo dice Efesios capítulo 2. Éramos hijos de ira. Pero después de habernos convertido a Cristo, haber nacido de nuevo, dejamos de ser hijos de ira para ahora ser hijos de Dios. Estábamos, antes de convertirnos, bajo la potestad de las tinieblas. Cuando escuchamos el Evangelio y el llamado de Dios, le creímos a Dios, nos convertimos a Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Que Dios nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y así sucesivamente uno va buscando a través de la lectura de la palabra para que consideremos lo grande de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando tenemos este conocimiento de esta salvación tan grande, yo voy a dejar grabada en este video una pregunta para que cada uno de nosotros personalmente contestemos esa pregunta. Pero recuerden que la contestación a esta pregunta no puede ser a la ligera. Hay que meditar en ella y ver si lo que dice la Escritura en cuanto a esta pregunta se ha hecho realidad en cada uno de nosotros. En el Salmo 73,
Y verso 25 dice lo siguiente. Esto lo dijo el salmista. La pregunta es, ¿podré yo decir lo mismo que dijo el salmista? ¿Podrá usted decir lo mismo? Pues tenemos que evaluarnos, hacernos un autoexamen para ver si nosotros podemos hacer esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En los cielos, ¿a quién yo tengo sino a ti? Bueno, a mí antes me habían enseñado que estaba María también intercediendo por mí. Y un sinnúmero de santos. Pedro, a mí me enseñaron que él era el que tenía la llave de abrir la puerta para entrar al... Y nosotros tenemos que tener la seguridad que al único que tenemos en los cielos, intercediendo por nosotros, se llama Jesucristo. ¿Okay? Pero mire cómo sigue la pregunta. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo creo que ahí, con el respeto a todos los que están presentes aquí, los que están conectados para escuchar y ver este video, los que se van a conectar, esa segunda parte, todavía yo personalmente no me atrevo a decirla. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, en el cielo yo no tengo a nadie más sino que a Cristo. Pero aquí en la tierra, al único que yo lo deseo es a Él. O hay cosas materiales que las tenemos en primer lugar. Y de paso, después a Cristo. Y ahí tenemos que ver esa escritura, por eso la di, para que cada uno la escudriñe en su casa. Y cuando yo leí esa palabra, yo dije, wow. Porque decir que a nadie más tenemos en el cielo como que es más fácil. Y hay más seguridad que decir, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque los deseos terrenales están ahí y tenemos que batallar con ellos 24/7, porque la carne tiene siempre la tendencia a buscar de lo terrenal, lo que vemos, lo que podemos palpar, mientras que las cosas espirituales, esto es un caminar por fe. Caminar por fe. ¿Y por qué es necesario escudriñar las escrituras? Hay gente que dice, no, yo tengo fe. Yo creo en Dios. Mire, hermano. Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios. Pero el llamado bíblico no es creer en Dios. Es creerle a Dios, que son dos cosas diferentes. Creer en Dios, bueno, que Dios existe, aunque yo no lo veo, pero no, porque mira el cielo, mira todo lo creado,
la naturaleza. Pero creerle a Dios es creer lo que Dios dice. Por eso es que en Hebreos 10 dice que la fe viene como resultado de oír, o la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario la lectura de las Escrituras. Por eso es necesario congregarnos como cuerpo. Y hoy yo quiero tocar otra vez la carta de Pablo a los Efesios, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y en el verso 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Y hay cosas que Dios tiene en secreto, que mientras estemos en este plano terrenal, por más crecimiento espiritual que tengamos, Dios no nos las va a revelar, pero sí a Él le ha placido revelarnos todo aquello que pertenecen a la vida y a la piedad. Para que, como dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, que el que no le ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo, que Él, Dios, nos ha dado vida, y esa vida está en Cristo Jesús, porque Cristo es la vida. O sea, que el que predica el Evangelio tiene que entender que está haciendo referencia a lo que ya Dios ha hablado. Y el primer evangelista que existe es Dios mismo. Porque ¿quién le dio la noticia a Satanás en el huerto del Edén? Que de la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza. Fue Dios. Ahí Dios está hablando ya de su Hijo Jesucristo. Tardó aproximadamente 4,000 años, pero Dios envió la simiente de la mujer, nacido de una mujer judía llamada María, de la cual, que era de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, perdón, vino el Cristo, el Salvador, el Mesías, el enviado, el prometido. Creció, comenzó su ministerio siendo un judío más, y eso tiene una razón de ser. Pablo lo explica cuando escribe a los Gálatas. Y fue a la cruz para poder redimir o sacar de la maldición a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo lo sacó? Bueno, porque la Biblia explica, antes de Cristo morir, en el libro de Deuteronomio, maldito todo aquel que muera en un madero. O sea, Cristo se hizo maldición. O sea, que la cruz es un símbolo de maldición. A que todos aquellos que tienen
el rosario con una cruz, o muchos que llevan una cruz colgada sobre el cuello, no saben o no quieren saber que están cargando, y creen muchos en aquello que simboliza la maldición. Y Cristo nos redimió, nos sacó de ahí, porque Cristo no murió únicamente por los judíos, murió por nosotros los gentiles también. Pero nosotros tenemos que tener mucha cuenta qué es lo que practicamos. ¿Qué es lo que practicamos? Y en Dios había un misterio. Cuando se habla del misterio, la palabra misterio es algo que está oculto. ¿Ok? Por eso yo quiero leer con ustedes en Efesios capítulo 3. Y el consejo que le doy a mis hermanos presentes y a los que están viendo el video, a los que se van a conectar, yo les aconsejo que le dediquen tiempo a leer esta carta completa del capítulo 1 al capítulo 6. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, vamos a ver lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nuestra posición ante Dios. Y del capítulo 4 al 6, ahí están, y vamos a encontrar los mandamientos que nosotros tenemos de parte del Señor Jesús a través de Pablo, para que nosotros caminemos en una vida recta, agradable a Dios como hijos de Dios. Y Dios venía hablando de su Hijo Jesucristo antes de que Cristo naciera, pero Dios lo hizo por medio de figuras, por medio de sombras, y eso se ve claramente en el viejo pacto. En el viejo pacto. Nosotros tenemos que entender lo que dice Romanos 15, de que esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que ahora, cuando usted lee en el Viejo Testamento cosas que uno no entiende, ¿dónde uno tiene que ir a buscar la interpretación correcta? Pues al Nuevo Pacto. Porque el Nuevo Pacto estaba escondido en el Viejo. Pero después que Cristo muere y resucita, nos es revelado aquello que estaba oculto en el Viejo Pacto, en tipo, sombra y figura, y ahora en el Nuevo Pacto podemos ver la interpretación correcta, y ahora podemos entender al Viejo Pacto, pero lo entendemos estudiando el Nuevo Pacto. Ese es el obrar de Dios. Y así es como Él obra. Y hay cosas que hay escritas que si uno no logra buscar, ser buscadores con ese deseo de corazón, hay cosas escritas que hasta le pueden traer dudas a uno. Pero cuando uno busca, y Dios que conoce el corazón de uno, el Espíritu Santo ahora nos revela lo que no entendemos, entonces podemos decir, ahora lo entiendo, y darle gracias a Dios. Porque ahora en el Nuevo Pacto, todo lo que nosotros estamos llamados a conocer, las cosas espirituales, todo tiene que ser por medio de la revelación, que solamente el Espíritu Santo las puede dar.
Y Cristo era un misterio para el ser humano. Cristo era el misterio de Dios que estaba escondido, pero la iglesia que hoy conocemos, porque hemos leído en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también era un secreto. ¿Y a quién Dios le plació darle la revelación de Cristo y la iglesia? Fue al apóstol Pablo. Fue al apóstol Pablo. Por eso vuelvo y repito, el consejo mío es que si se pueden aprender la carta, esos 6 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, si lo pueden aprender de memoria, mucho mejor. Pero que cuando lean la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hagan referencia a 1 Corintios capítulo 12, ese capítulo completo, porque es que tenemos que entender a cabalidad lo que es Cristo y la iglesia. Tenemos que entenderlo sin que haya la menor duda en nosotros. Y en el capítulo 3 de Efesios, verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, en los tiempos de Pablo no era fácil escribir. Pero cuando Pablo escribe esta epístola, ¿dónde usted cree que estaba Pablo? Pablo estaba preso en una cárcel de Roma. Estando preso, no le pidió a los hermanos que oraran por él para que Dios lo sacara de la cárcel, sino que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, aprovechó ese tiempo donde lo tuvieron preso para escribir esta carta y algunas más de las que él escribió. O sea, no perdió tiempo, no se quejó, sino que siempre estaba alerta para aprovechar el tiempo y el mejor tiempo en todo momento. Por eso es que nos exhortamos que nosotros donde quiera que vamos, no debemos de olvidarnos que somos hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque no sabemos cuándo y dónde es que Dios nos va a abrir puertas para que hablemos de Cristo. Supermercado, la oficina de un médico. No sabemos. Fíjate, y esa es una petición que le debemos hacer al Señor en oración. Señor, abre puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la fe. Ábreme puerta para que donde quiera que yo vaya haya una oportunidad de predicar el Evangelio y hablar de Cristo tu Hijo y de la obra que Él hizo. Entendiendo que no es que donde quiera que vayamos y hablemos de Cristo nos van a aceptar. Entendiendo que no a todo el que le hablemos de Cristo se va a convertir a Cristo. Y aquí tenemos que asumir la actitud que le dijo Dios a Ezequiel. Cuando Dios lo mandó a hablar al pueblo, le dijo, háblale, ¿te escuchen o no te escuchen? O sea, el trabajo tuyo y la comisión tuya es hablarle. Porque ninguno de nosotros podemos convertir a nadie. Eso le toca a Dios. Dios es el que trae las vidas a Cristo Jesús.
Nosotros tenemos esa misión, esa comisión es de hablar el evangelio, pero el evangelio del reino de los cielos, el que predicó Cristo, el que nos dejó para que lo predicáramos. No el evangelio de las ofertas, no es el evangelio que un 98% se está predicando hoy. Es el evangelio del reino. Vuelvo a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Aquí hay 4 palabras en lo que hemos leído que nos deben llamar la atención. Una es revelación. La otra es conocimiento. La otra es el anunciar. Mencioné la palabra misterio, ¿verdad? Revelación, misterio, conocimiento y anunciar. Para poder tener conocimiento. El conocimiento no es que yo leo la Biblia porque aprendí a leer. Pero tener conocimiento de lo que está escrito, del espíritu de la letra, de lo que nos quiere decir Dios, tiene que ser por revelación. Por eso es que en el capítulo 1 Pablo hace esa oración por esta iglesia, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de qué más, y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Porque nosotros estamos cubiertos bajo el nuevo pacto. Y en 2 de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo habla del viejo pacto que era de la letra, el pacto que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, el pacto de la ley. Ese era el pacto de la letra. Y ahora nosotros estamos bajo el pacto del Espíritu.
bajo el pacto del Espíritu. Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Y como dice Pablo en 1 de Corintios, para confirmar esto, que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Y así también nadie conoce las cosas de Dios, sino que el que las conoce es el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, que es el Espíritu Santo, para que nos revele. Pero hermano, esto hay que anhelarlo, esto hay que desearlo, esto hay que creerlo. Tenemos que dedicar tiempo a la lectura de la palabra, meditar. Yo puedo estar haciendo el patio y meditando en lo que ya he leído. Pero si yo no tengo tiempo de lectura de la Biblia, ¿en qué voy a meditar? Pues en algún programa de televisión que vi, en un bochinche que me habló cualquiera por ahí. Pero si tengo un buen depósito de la palabra de Dios, entonces, a pesar de que mis manos y mi cuerpo están haciendo otras cosas, mi pensamiento, estoy meditando en ese depósito que está en mi espíritu, que es la palabra de Dios. Y a esa palabra es a la que Dios le da el crecimiento. Y la revelación, la segunda que le sigue es misterio. Y revelación es correr el velo. Yo no sé cuántos de ustedes, o los que están viendo y escuchando este video, han ido alguna vez a un teatro, donde cuando usted entra y se sienta en una butaca, lo primero que usted ve que es una cortina. Lo que hay detrás de esa cortina, usted no sabe lo que hay, porque no lo ve. Pero llega un momento en que le juegan el telón. Entonces ahí ahora usted, que está en la butaca sentado, usted puede ver lo que había detrás del telón. Eso es revelación. Dios le corrió el telón a Pablo. En su espíritu y en su mente. Él se creía que estaba bien, sirviéndole a Dios en el judaísmo y persiguiendo a la iglesia. Pero cuando él iba camino a Damasco, ya sabemos la historia, pero hay que repetirla. Cuando el Señor se le aparece, le dice a Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora búsqueme en la Biblia cuando Saulo persiguió a Cristo mientras Cristo estaba cumpliendo su ministerio en Jerusalén. No lo va a encontrar porque nunca Pablo persiguió a Cristo. ¿Por qué ahora Cristo, cuando se le aparece que va camino a Damasco, Pablo, con cartas de autoridad de Jerusalén para coger presos y llevarlos a Jerusalén, y que fue Saulo de Tarso que consintió en la muerte del primer mártir, que fue Esteban? Él guardó la ropa, quiere decir que Esteban lo apedrearon desnudo. Y Pablo le guardó la ropa, o sea, estaba de acuerdo con los que estaban matando a Esteban. Y él lo narra a sí mismo. Y él se creía que él estaba, con todo aquello que hacía, estaba sirviendo a Dios. Por la ignorancia que había en él. Cuando Pablo oye esas palabras, Saulo de Tarso sabe que a quien él está persiguiendo es a quién,
a los que invocan el nombre del Señor. O sea, a los que habían creído en Jesucristo, a los que ya pertenecían a la iglesia, escúcheme bien, la cual es el cuerpo de Cristo. Y ahí Saulo de Tarso comienza a tener un cambio cuando reconoce esa voz que le habla, que lo tumbó al suelo, y los que iban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Este encuentro de Saulo con el Señor, después que Saulo le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? De inmediato tiene un reconocimiento para ese que le está hablando. Ese es el Señor. No el Salvador, no, el Señor. Aquí hay alguien que tiene más autoridad que aquellos que me dieron carta para ir a coger preso a los que invocan al Señor. Aquí hay uno que tiene la autoridad. Aquí hay uno que me ha hablado, que es el que sabe, el que manda y el que puede. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí el Señor comienza, lo deja ciego físicamente, pero espiritualmente Saulo de Tarso comienza a ver la realidad. Comienza a ver la realidad. Y el Señor le descorre el velo y ahí él comienza a ver en el Espíritu cuál es la voluntad de Dios, pero sobre todo, quién es Cristo y la iglesia. Hermano, cuando Dios trató con Martín Lutero, siendo un monje católico, Martín Lutero creyó que Dios iba a transformar a la Iglesia Católica. O no a la Iglesia Católica, a la institución católica. Tenemos que aprender a hablar. Esta es una institución creada por el hombre, creado por el diablo, usando al hombre, a Constantino, el emperador romano, del siglo III al siglo IV de nuestra historia. Y él comenzó a confrontar a los superiores a él, porque ellos vendían. La salvación había que comprarla, había que pagar un precio, o la indulgencia, con 10 Padre Nuestro, 10 Ave María por los pecados que cometiste. Tenías que pagar para que efectuaran una misa o dos. Había que pagar. Y cuando Dios le habla en el espíritu a este hombre, cuando él está leyendo el libro de Habacuc capítulo 2, cuando él leyó ese versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá, ahí Martín Lutero comienza a recibir de parte de Dios, que también le va descorriendo el velo. Comienza a ver las cosas en el espíritu, confronta a los superiores, porque aún él creía que era la institución católica la que Dios iba a cambiar, a transformar. Pero en el caminar se dio cuenta que si no huye a tiempo,
lo iban a matar. Pero esa palabra que Dios le había dado a él, esa palabra tenía que salir a los oídos de otros. Pero Martín Lutero no estaba solo, porque hubieron muchos que le creyeron y se fueron con él, se hicieron discípulos de Martín Lutero, pero que con el tiempo, uno de ellos, de ese grupo, comenzó a ver otras cosas, diferente a como la estaba viendo Martín Lutero. Y ahí esa persona sale del grupo y comienza a levantar otro grupo según el criterio de él. Y así la iglesia se fue dividiendo hasta el día de hoy. Y oí comentarios de que cuando Billy Graham y los que estaban con él, que eran colaboradores de él, personas, teólogos inteligentes, hicieron un censo y para aquella fecha descubrieron que habían aproximadamente 40,000 denominaciones a nivel mundial. No era la totalidad, aproximadamente. Y eso ha ido en aumento. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es la pregunta que le dijo precisamente Pablo a la iglesia de Corintios. Para que los hermanos que están escuchando esta grabación vayan a las Escrituras y lean 1 Corintios. Cuando Pablo le dice a esta iglesia, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Está dividido Cristo? Porque ahora ese es el primero de 9 problemas que tiene esta congregación de Corintios. El primero que Pablo le metió mano para enderezar a esta gente fue la división que había entre ellos. Yo soy de Pablo, otro no, yo soy de Cloé, y otro yo soy de Cefa. Y así sucesivamente. Hoy, ya usted sabe los nombres de las denominaciones. Y cada día aparecen más. Y hay que estar repitiendo que la iglesia no es un edificio hecho de bloques o madera. Sea el edificio más lindo que fabrique el hombre. Eso no es la iglesia. Es lamentable estar repitiendo esto, pero el pueblo evangélico, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, se ha constituido en fomentar la mentira. Porque levantan un edificio, al frente arriba le ponen una cruz y ahí le ponen iglesia y le ponen un nombre. Eso es una mentira. No, que esta es la casa de Dios. Mentira. La casa de Dios somos los creyentes, de donde Dios habita por medio del Espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Verso 23 del capítulo 1 de Efesios dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto lo podemos ver más claro en Génesis, cuando Dios había creado al hombre, Adán. Cuando Dios vio todo lo que había creado y ahora tiene a Adán, donde Dios le había dado al crear los animales, le dio la pareja al macho, pero cuando vio a Adán, dice que para Adán no se halló una compañera idónea para él. En todo lo creado. ¿Qué hizo Dios? Le hizo caer en un sueño profundo, porque Dios dijo, le haré una compañera idónea. Es Dios quien se la iba a hacer. Lo hizo caer en un sueño profundo. Este es tipo de la muerte de Cristo en la cruz, porque Romanos capítulo 5 dice que Adán era figura de Cristo.
Ahora tenemos que ver a la compañera de idónea de Adán, que es figura de quién, es de la iglesia. Y Dios le llamó a Adán al hombre, pero el nombre que le dio y que tiene ahora esta mujer, Eva, no fue Dios quien se lo dio. Ese nombre se lo dio Adán. Eva significa madre de los vivientes. Ese nombre se lo puso Adán. Cuando usted lee el capítulo 5 de Génesis, Dios llamó a ambos. Los llamó Adán, a los dos. Yo le he explicado a la saciedad que la palabra iglesia lo que significa es los llamados afuera. Estábamos en el mundo por medio del evangelio, Dios nos llamó. En ese sentido somos la iglesia porque somos los llamados. ¿Pero para formar qué? El cuerpo de Cristo. Aquí yo tengo en mi mano una moneda de 5 centavos. Por un lado, tiene la figura de una fachada de un edificio. Por el otro lado, tiene la figura de un rostro de un hombre. Pero esto sigue siendo la misma moneda. Tanto la fachada del edificio como la cara del hombre pertenecen ¿a qué? No es que están divididos a la misma moneda de 5 centavos. Nosotros no podemos dividir a Cristo de su cuerpo. No podemos. Porque yo le dije al principio a los que están viendo el video y escuchando lo que yo estoy hablando, que escudriñaran la carta de los Efesios a la luz de 1 Corintios 12, con el propósito de ver con claridad que el Espíritu Santo nos revele lo que es Cristo y la iglesia. Si nosotros, oiga, que mucho, es que el pueblo cristiano, llamado pueblo cristiano, cree tanto en la oración que hay un llamado a orar. Y eso, lo que hay es que saber orar. Pero entonces yo pregunto, ¿sabría Cristo orar o no? Si Cristo sabía orar al Padre, sabía lo que él oraba, ¿qué me tienen que decir de la oración de Cristo que está en Juan 17? Donde él le ora al Padre. Que seamos ¿cuántos? Los que vamos a creer en él. Padre, que ellos sean uno. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el modelo? Como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí y ellos en mí. ¿Usted sabe por qué hoy hay poca gente? O le voy a decir una de las razones, porque hay más de una. ¿Por qué hoy los que oyen el evangelio, los inconversos, son pocos los que se convierten a Cristo? Porque no se está dando lo que Cristo oró al Padre. Él dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hoy el mundo está viendo
que muchos los oigo decir, pero tantas iglesias que hay, unos dicen una cosa, otros otra, ¿a quién le voy a creer? Pues no voy a ninguna. Mira hasta dónde hemos llegado. ¿Quién tiene la culpa de eso? La buena noticia es que antes que Cristo venga, esa oración Dios la está contestando. Y yo escucho muchos mensajes en YouTube de hermanos de la República Dominicana, Texas, en diferentes repúblicas, donde hay pastores que han renunciado al sistema denominacional y se están ubicando en la voluntad de Dios. Aleluya. Porque muchos creyentes pueden llamar a Cristo Señor. O sea, tú eres mi amo, mi jefe, mi máxima autoridad. Pero Cristo lanza una pregunta que está en Lucas 6:46. Y esta pregunta es la siguiente, y la hace Cristo. Tú que me dices, Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Entonces, llamar a Cristo Señor es una cosa, pero estás haciendo lo que Él te está diciendo. Porque si estás haciendo otra cosa, lo estás llamando de nombre. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a aquel pueblo en aquel tiempo, y lo está repitiendo él porque la palabra de Dios permanece para siempre. Bien profetizó de usted el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí tenemos que tener cuidado. Entonces, como dice un hermano que yo escuché en un video, nosotros tenemos que ser del uno. Del uno, porque esa es la matemática celestial. ¿No? ¿Cuántos somos? Pues uno. Entonces, cuando a Pablo se le revela el misterio, que el telón le es corrido, él comienza a explicarlo. Y una de las cosas que estaban en un misterio no era solamente Cristo, sino también los gentiles, porque los judíos sabían que ellos eran un pueblo que Dios había elegido, los había escogido. Pero que aquel que no fuera judío, para ellos eran inmundos, eran incircuncisos. Ustedes no tienen parte ni suerte en el pacto que Dios nos ha dado. Pero lo que ellos no sabían era que había un secreto, que aquellos que los judíos nos llamaban inmundos estaban en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo, cuando leemos Efesios capítulo 2, dice que todas esas bajeras doctrinales que habían, Cristo en la cruz las eliminó y que ahora somos copartícipes de las mismas promesas que Dios le tenía al pueblo judío, que se las había conferido a través de su patriarca Abraham. En Colosenses 1:27 dice, a los gentiles nosotros, que es otro misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así es que nosotros no podemos decir que este tema está difícil. Porque cuando Pablo quiere hablar del cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12, la analogía que él usa es el cuerpo físico. Y él dice que así como nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros, cada uno hace una función diferente, pero todos pertenecen a ¿cuántos cuerpos? A uno solo. Y el brazo no le puede decir a la mano, a la boca no te necesito, ni la boca al oído no te necesito. Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estuviera el cuerpo?
Entonces, lo bonito es que en el capítulo 12, cuando Pablo habla de esto, que habla de los ministerios, habla de los dones espirituales, y después habla del cuerpo de Cristo como la iglesia, le coge, repito, como analogía en nuestro cuerpo físico. Después que habla de todos los miembros del cuerpo, dice, ahí nos dice así también la iglesia, dice así también Cristo, en el verso 12. O sea que Cristo es la cabeza, pero tiene un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y en ese cuerpo Él ha puesto cada miembro donde Él ha querido ponerlo. Por eso es que Pablo habla primero de los ministerios, luego de los dones, y luego habla del cuerpo de Cristo en el capítulo 12. Para que entendamos que si Dios me puso en el cuerpo a mí, por ejemplo, para decirle como evangelista, para dar un ejemplo, bueno, porque yo no traté de ser apóstol, porque voy a funcionar, pero sin el consentimiento de ¿quién? De la cabeza, que es Cristo. Y esto tenemos que darle énfasis. Vamos a seguir hablando en la próxima reunión de esto, porque vuelvo y repito, esto hay que estarlo repitiendo hasta la saciedad. Que no se puede dividir, porque esa no es la voluntad de Dios, la iglesia, que es el cuerpo, no se puede poner aparte de la cabeza, que es Cristo. Son una misma entidad. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo a Cristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué le dijo él? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto aquí. Entonces, cuando nosotros estamos llamados para proclamar las buenas nuevas, no solamente es que el que oye, oiga, es que también estamos llamados en el plan de Dios a que el que oye también vea que el que le está predicando es un ejemplo vivo y que puedan decir, estos verdaderamente pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero mientras estemos fomentando las divisiones y dando show, lo mucho que se ve hoy, cuando no aprendemos en la práctica que el que tiene que ser visto no soy yo, sino que es Cristo. Entonces el orgullo, la soberbia, es la que se va a manifestar. Por eso es que hay un Mateo ahí 7:21, donde el Señor, no yo estoy citando palabras de Cristo, donde Cristo dijo en aquel día, ¿qué día? Bueno, cuando Él venga, muchos le van a decir, no pocos, muchos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre. Y después que se cansan de decir en tu nombre, ¿cuál es la respuesta que van a recibir? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Hay una versión que dice, nunca los aprobé. Y hay muchos que le están dando la definición de la palabra pecado. Pero la más que me gusta a mí es que pecado es errar el blanco. Y cuando hay un pastor con una congregación fomentando la mentira, esto es peligroso. Están errando el blanco. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reunión, por tu palabra que nos has dado, que la vamos a continuar, Padre de la gloria.
para que el Espíritu Santo nos revele en nuestro espíritu lo que es Cristo y la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.